El auditorio de la empresa estaba repleto aquella mañana. Las pantallas gigantes proyectaban gráficos brillantes, mientras ejecutivos de traje circulaban con aires de grandeza. En el centro de todo estaba Clara, la empresaria más joven en asumir la presidencia del grupo fundado por su familia. Sus tacones resonaban sobre el mármol. Su postura era impecable, pero detrás de la mirada firme había algo que pocos notaban: el cansancio de pelear constantemente contra la desconfianza de hombres que jamás aceptaron su mando. Entre ellos, Marcelo, el socio más antiguo, el típico hombre que escondía su arrogancia detrás de sonrisas falsas. Aquella mañana había planeado algo especial: humillar a Clara frente a todos. Señores, está claro que las decisiones de la presidenta no están llevando la empresa a ninguna parte, dijo Marcelo, con una sonrisa venenosa mientras se acercaba al micrófono. Con todo respeto, quizás sea momento de reconsiderar si una joven, sin la debida experiencia de vida, debe seguir al frente de algo tan grandioso. El murmullo fue inmediato. Ejecutivos cuchicheaban, algunos con pena, otros con malicia. Clara mantuvo la compostura, aunque sintió el corazón acelerarse. No era la primera vez que intentaban desmerecerla, pero el ataque público fue como una daga. Entonces, una voz inesperada cortó el silencio. Con todo respeto, señor Marcelo, pero los números no mienten. Y los números muestran que, bajo la gestión de la presidenta, la empresa creció en áreas donde antes solo había pérdidas. Todos voltearon a buscar al dueño de esa voz. Allí estaba él, Vinicius, alto, imponente, con barba rojiza bien recortada, sosteniendo una laptop contra el pecho como si fuera un escudo. No llevaba traje ni corbata, apenas una camisa sencilla y jeans. En medio de aquel mar de ejecutivos engominados, su presencia desentonaba por completo. ¿Y quién es usted para interrumpir esta reunión?, gruñó Marcelo, intentando disimular su incomodidad. Soy apenas un pasante de análisis de datos, respondió Vinicius, con voz firme pero respetuosa. Pero revisé todos los reportes de la última semana. Si alguien quiere refutar, puedo mostrar los gráficos ahora mismo. Clara abrió los ojos, sorprendida. Jamás un pasante se había atrevido a exponerse así. Había valentía, quizá hasta imprudencia, pero también una sinceridad que atravesaba la sala como una cuchilla. Marcelo intentó reír, pero su risa sonó forzada. ¿Entonces ahora cualquier muchacho cree entender de negocios? Vinicius no retrocedió. Sujetó la laptop, respiró hondo y dijo: con todo respeto, no soy cualquier muchacho. Soy alguien que cree en la justicia. Y si la presidenta está siendo acusada injustamente, es mi deber mostrar los hechos. El silencio fue ensordecedor. Clara lo miraba como si intentara descifrarlo. Él no tenía nada que ganar. Al contrario, arriesgaba su puesto por intervenir. Y aún así, estaba allí, defendiéndola con firmeza. Traiga los números aquí, ordenó Clara finalmente, con una ligera sonrisa. Vinicius conectó la laptop al proyector. Los gráficos aparecieron. Un crecimiento del 18% en sectores antes olvidados, expansión internacional comenzando a dar frutos, márgenes de ganancia estables. Con cada diapositiva, los murmullos apagaban. Al final, hasta los más escépticos guardaron silencio. Clara se levantó, caminó hacia él y dijo en voz clara: gracias, Vinicius. Es bueno saber que todavía hay personas que creen más en el trabajo que en las intrigas. Marcelo apretó los labios, derrotado, pero en su interior juraba venganza. No dejaría impune la osadía de un pasante ni la gratitud que Clara parecía demostrarle. Mientras los aplausos tímidos resonaban, Clara y Vinicius cruzaron una mirada fugaz. Fue apenas un instante, pero ambos sintieron algo extraño, casi inexplicable. Un reconocimiento, un lazo que iba más allá de aquel auditorio. Él, con su cuerpo robusto y apariencia de hombre hecho, pero con ojos llenos de sueños y coraje juvenil. Ella, elegante, poderosa, pero con una soledad escondida detrás de la mirada fría. El destino, caprichoso, acababa de entrelazar sus caminos, y nada volvería a ser igual. El auditorio se vació rápidamente, pero Clara no conseguía sacar a Vinicius de la cabeza. Había algo en el que la intrigaba: la valentía, la sinceridad, esa firmeza de quien no se inclina ante poder. Necesitaba entender mejor a aquel joven que se había atrevido a desafiarla públicamente. Vinicius lo llamó con tono sereno pero firme, mientras él aún organizaba los papeles en la sala de juntas. ¿Puede acompañarme a mi oficina? Quiero hablar sobre los datos que presentó.
El estudiante tragó saliva. Sabía que cualquier palabra fuera de lugar podía costarle el puesto de pasante, pero la oportunidad de hablar a solas con Clara era irresistible. En el trayecto, los pasillos de la empresa parecían aún más silenciosos, como si todos supieran que algo distinto había ocurrido. Clara abrió la puerta de su oficina y señaló una butaca junto a su escritorio. Sé que no necesitaba exponerse de esa manera, comenzó ella, cruzando los brazos. Pero su análisis fue preciso. En realidad, impresionante. Vinicius sintió un calor subirle al rostro. Gracias, señora. Yo solo. Pensé que era lo correcto. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiándolo con atención. Dígame algo. ¿Siempre fue tan valiente? ¿O solo se atrevió porque era algo importante para usted? Él respiró hondo. No es valentía, es justicia. Odio ver injusticias, y no podía quedarme callado. Clara esbozó una leve sonrisa, un gesto raro en alguien acostumbrada a mantener una fachada fría. Interesante. Tiene más coraje del que esperaba. Mientras tanto, Marcelo observaba desde lejos, oculto tras una columna, con la mirada cargada de rencor. Había notado que Vinicius no era un simple pasante. Había algo en él capaz de afectar a Clara de una forma peligrosa para sus planes. Y comenzó a trazar mentalmente una estrategia para separarlos sin que ellos lo notaran. Primero lo desacreditaré públicamente, murmuró para sí mismo. Luego le demostraré que confiar en un estudiante humilde puede ser un error desastroso. De vuelta en la oficina, Clara concluyó la conversación. Sus datos son correctos, y los llevaré directamente a la junta directiva. Si algo falla, será por nuestras decisiones, no por falta de información. Él asintió, con una mezcla de orgullo y nerviosismo. ¿Entendido, señora? Pero antes de que pudiera levantarse, Clara añadió con un tono casi imperceptible, aunque lo bastante fuerte para hacerlo tragar en seco. Vinicius, no se esconda detrás de los demás. Si algo debe decirse, dígalo usted mismo. La verdad siempre se impone. Él sonrió, sintiendo por primera vez que alguien reconocía su valor, no por su posición, sino por lo que realmente era. Mientras salía de la oficina, Marcelo ya comenzaba a mover las primeras piezas de su juego. Difundir rumores, preparar pequeñas trampas en el trabajo e incluso manipular a colegas para cuestionar la competencia de Vinicius. Pero Clara, de algún modo, empezaba a notar que él no era alguien que se dejaría intimidar fácilmente. La tensión apenas comenzaba. Entre la determinación de Vinicius, la curiosidad de Clara y el rencor de Marcelo, el escenario estaba preparado para una historia de romance, intriga y desafíos sociales que nadie olvidaría pronto. En los días siguientes, Vinicius comenzó a notar que su papel de pasante humilde no pasaría desapercibido por mucho tiempo. Cada informe que entregaba era revisado con lupa. Cada reunión se convertía en un campo minado y cada comentario de Marcelo llevaba consigo un desprecio apenas disimulado. Clara, por su parte, no lograba sacarlo de la cabeza. Había en él algo más que valentía, inteligencia, persistencia y una sinceridad que contrastaba por completo con el mundo corporativo en el que ella vivía. Se sorprendía a sí misma observando discretamente a Vinicius durante las reuniones, analizando su manera de hablar, la firmeza de sus convicciones y hasta ese nerviosismo contenido que se escondía tras la apariencia imponente de un hombre hecho y derecho. Una tarde, Clara lo llamó para revisar personalmente un proyecto importante. Se encontraron en la sala de conferencias vacía. El aire estaba cargado de tensión, pero también de una extraña electricidad que ninguno de los dos podía negar. Vinicius, necesito que revise cada detalle de este contrato. No puedo cometer errores con el directorio, dijo Clara, pasándole una pila de documentos. Él los tomó con cuidado, sintiendo el peso no solo del trabajo, sino también de la responsabilidad que ella depositaba en él. Entendido. Revisaré cada cláusula. Mientras trabajaban codo a codo, se produjo un instante de silencio. Clara se dio cuenta de que Vinicius no solo leía, sino que analizaba cada detalle con una precisión sorprendente. Usted entiende de esto mejor que muchos aquí, comentó, con sincera sorpresa. Vinicius esbozó una leve sonrisa, sin apartar la vista de las hojas. Siempre traté de aprender rápido, y cuando algo importa, no puedo ignorarlo. Sus miradas se cruzaron, y por un momento el mundo corporativo desapareció. Ni presiones, ni intrigas, solo ellos, conectados por algo que ninguno podía explicar, pero que crecía segundo a segundo. En otra parte de la empresa, Marcelo observaba a la distancia.
Comprendía que Vinicius no caería fácilmente. Su mente trabajaba sin descanso, urdiendo nuevas maneras de debilitar al joven pasante. Cada acción era meticulosamente calculada, desde rumores sobre su competencia hasta intentos de desestabilizar a Clara con situaciones de presión extrema. Pero cuanto más Marcelo intentaba manipular, más Clara parecía acercarse a Vinicius. Cada obstáculo enfrentado juntos fortalecía no solo la alianza profesional, sino también la conexión emocional que los unía. En un momento, mientras revisaban una hoja de proyecciones de ventas, Clara dejó escapar una sonrisa casi imperceptible. ¿Sabe, Vinicius? Me sorprende cada día más. Él se sonrojó levemente, desviando la mirada, aunque no podía ignorar el calor que aquella sonrisa encendía en su interior. Yo solo quiero hacer lo correcto, y quizás también impresionar un poco, dijo, intentando ocultar su nerviosismo. La tensión crecía. Entre el deseo de cumplir con excelencia, la creciente unión entre ambos y la sombra constante de Marcelo, el futuro prometía conflictos intensos, decisiones difíciles y momentos cargados de emoción. Aquel primer encuentro en el auditorio ya lo había cambiado todo, pero ahora, juntos en la sala de conferencias, Clara y Vinicius comenzaban a intuir que ese lazo podía transformarse en algo para lo que ninguno estaba preparado, ni emocional, ni socialmente. Mientras caía la tarde sobre la ciudad, la empresa se convertía en un tablero de ajedrez gigante, donde cada movimiento de Marcelo, cada decisión de Clara y cada paso firme de Vinicius podía cambiar el destino de todos. Y sus corazones ya lo sabían. Nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, Vinicius llegó a la oficina con la sensación de que algo había cambiado. Pequeños susurros entre colegas, miradas discretas. Hasta el aire parecía más pesado. Marcelo había iniciado su primera ofensiva, minar la confianza del becario sin que Clara lo notara de inmediato. ¿Estás seguro de que esos números son correctos?, preguntó Marcelo con un tono aparentemente casual durante la reunión de equipo, mirándolo con una sonrisa envenenada. Vinicius respiró hondo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Sabía que cualquier error ahora sería amplificado. Pero, a pesar del nerviosismo, mantuvo la postura firme. Sí, los datos fueron revisados y validados. Puedo mostrar los cálculos detallados si alguien tiene alguna duda. Marcelo soltó una risa contenida, mientras la tensión se hacía palpable en la sala. Trataba de humillar a Vinicius discretamente, sin hacerlo tan obvio para no despertar sospechas en Clara. Clara, que observaba desde un rincón, percibió de inmediato la sutileza del ataque. Un extraño torbellino de emociones la invadió. Indignación por la provocación, pero también respeto por la manera en que Vinicius se mantuvo firme. Dentro de ella, algo comenzaba a transformarse. Ya no veía únicamente a un becario, sino a alguien que se atrevía a enfrentar el poder con inteligencia y valor. Más tarde, tras la reunión, Clara llamó a Vinicius a su oficina. La puerta se cerró y un silencio cómodo los envolvió. Vinicius, manejaste muy bien la provocación de Marcelo, dijo Clara con un tono serio, aunque admirado. Pocos habrían mantenido la calma. Él se encogió de hombros, tratando de ocultar el orgullo que lo atravesaba. No quería causar problemas. Solo quería que la verdad hablara por sí sola. Clara sonrió levemente, y por un instante el mundo corporativo se desvaneció. La verdad siempre habla, sí, pero el valor como el tuyo es algo raro. Mientras se cruzaban las miradas, Marcelo observaba desde la distancia, inconforme. Se daba cuenta de que la cercanía entre Clara y Vinicius no era solo profesional. Algo más fuerte se gestaba, algo que podía debilitar su control y sus planes de manipulación. Si ella empieza a confiar en este estudiante, tendré que intensificar mis acciones, pensó Marcelo, ya maquinando nuevas estrategias para sembrar dudas en ambos. Pero Vinicius, pese a su juventud, no era ingenuo. Percibía la tensión, aunque también sentía que Clara confiaba en él de un modo distinto, como si compartieran una alianza silenciosa contra cualquier obstáculo. Al final del día, mientras caminaba por los pasillos vacíos, Vinicius pensaba en Clara, la poderosa empresaria a la que apenas conocía, pero que ya despertaba en él una mezcla de admiración y ansiedad. Y Clara, desde su oficina, contemplaba la ciudad a través del ventanal, pensando en el joven que, sin proponérselo, había sacudido su rutina con coraje e integridad. La química entre ellos crecía, callada pero innegable, y Marcelo, por más que lo intentara, empezaba a comprender que aquel juego no sería tan sencillo como imaginaba. El primer ataque había pasado, pero la guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente, la oficina estaba agitada.
pero de un modo distinto. Pequeños murmullos circulaban entre los empleados, miradas discretas se dirigían hacia Vinicius, sonrisas disimuladas cargadas de curiosidad. Marcelo había iniciado su primera ofensiva directa, esparcir rumores sutiles sobre la capacidad de Vinicius, intentando sembrar dudas acerca de su presencia en la empresa. Escuché que el becario no tiene suficiente experiencia para manejar proyectos importantes, murmuró un compañero de manera casual, como si solo quisiera compartir un comentario inocente. Vinicius sintió la tensión en el aire, pero se mantuvo sereno. Sabía que cualquier reacción exagerada le daría municiones a Marcelo. Respiró profundo, manteniendo la postura firme y confiada. Clara, que pasaba por el pasillo, notó de inmediato las miradas y los murmullos. Su paciencia, ya puesta a prueba demasiadas veces, comenzó a hervir. Se acercó a Vinicius con discreción, tocando suavemente su hombro. «No te preocupes por lo que digan. Estás haciendo lo correcto», dijo ella, con un tono que mezclaba firmeza y ternura. Vinicius esbozó una sonrisa, fortalecido por la presencia de Clara. «Gracias, señora. Sus palabras significan mucho para mí», respondió, aunque el nerviosismo aún temblaba en sus manos. Mientras tanto, Marcelo observaba a lo lejos, satisfecho con la pequeña confusión que había provocado. Pero no contaba con que Clara no solo protegería a Vinicius, sino que también empezaría a acercarse a él de una manera inesperada. Más tarde, durante la revisión de un proyecto, Clara y Vinicius quedaron solos en la oficina. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, cargado de una tensión eléctrica. «Eres diferente a cualquier persona que haya conocido aquí», dijo Clara, rompiendo por fin el silencio, con una sonrisa discreta. «Yo solo intento ser honesto y dar lo mejor de mí», contestó Vinicius, desviando la mirada, sintiendo que su corazón se aceleraba. El ambiente parecía conspirar a su favor. Los rayos de sol entrando por las ventanas, el reflejo de cristal en la laptop y aquel silencio lleno de significado. Clara se dio cuenta de que Vinicius no era solo un becario. Tenía algo que la desarmaba, algo que ningún ejecutivo arrogante había conseguido jamás. Cuando salieron juntos de la oficina, riendo por una observación casual, Marcelo respiró hondo. Sabía que necesitaba un plan más elaborado, pues la cercanía entre Clara y Vinicius no podía continuar. Y ese día, sin darse cuenta, Clara y Vinicius empezaron a construir algo más fuerte que cualquier rumor o intriga. Una confianza silenciosa, una conexión que crecía con cada mirada y cada gesto. El romance estaba naciendo, y Marcelo aún no imaginaba cuánto podría entorpecer sus planes aquel vínculo. Era el final de la tarde, y la sala de juntas volvía a estar llena. Un evento interno de la empresa estaba por comenzar, la presentación de nuevos proyectos a los inversionistas. Vinicius, aún becario, había sido invitado a acompañar, pero Marcelo planeaba convertirlo en el centro de una situación vergonzosa. «Señorita Clara, ¿puedo hablar un momento?» Marcelo se acercó a ella con una sonrisa calculada, sosteniendo documentos estratégicos. «¿Qué desea, Marcelo?», respondió Clara, manteniendo la calma, aunque su mirada no escondía la irritación. «Nada grave, solo una sugerencia de último minuto. Tal vez Vinicius no debería presentar los resultados solo. Al fin y al cabo, sigue siendo solo un becario». Clara respiró profundo. Sabía perfectamente lo que Marcelo intentaba: poner a Vinicius en una posición que no pudiera manejar, forzando un error público. Pero, en lugar de retroceder, sonrió con decisión. «No, él va a presentar. Confío en él». Mientras los inversionistas se acomodaban, Vinicius sintió la tensión en el aire. Cada mirada curiosa, cada murmullo parecía amplificado. Pero cuando Clara lo miró con confianza, algo cambió. Se enderezó, ajustó la laptop y comenzó la presentación, su voz firme atravesando el ambiente. Marcelo intentó interrumpir varias veces, lanzando comentarios irónicos y cuestionando la capacidad del joven. Pero Vinicius se mantuvo firme, respondiendo con claridad e inteligencia. Con cada diapositiva, la confianza de Clara aumentaba, y el respeto de los inversionistas también. Al terminar la exposición, los inversionistas se pusieron de pie, aplaudiendo, impresionados por la habilidad y la dedicación de Vinicius. Él había transformado un posible desastre en un éxito rotundo. En el pasillo, Clara se acercó a él, su sonrisa iluminando el ambiente. «Estuviste increíble, Vinicius. No solo me impresiona tu trabajo, sino también tu valentía». Él sonrió, sintiendo el calor de sus palabras, y respondió, casi con timidez: «Solo hice lo que debía hacerse,
y no lo habría logrado sin su apoyo. Mientras compartían aquel instante, Marcelo los observaba, irritado e impotente. Comprendió que sus intentos de debilitar a Vinicius solo fortalecían el lazo entre él y Clara. Y allí, en ese pasillo silencioso, se forjaba una conexión callada, confianza, respeto y algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero que ambos sentían crecer a cada segundo. El bochorno planeado por Marcelo había fracasado, pero la guerra apenas comenzaba, y el villano ya comenzaba a tramar estrategias aún más audaces para separar a la pareja improbable. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y de conexión silenciosa. Marcelo no se conformaba con pequeñas derrotas, quería sacudir a Vinicius emocionalmente y debilitar la confianza que Clara tenía en él. Comenzó a esparcir rumores más graves sobre la vida personal del joven, insinuando que guardaba secretos que podían comprometer su trabajo. Mientras tanto, Clara notaba que Vinicius empezaba a mostrarse ansioso. Decidió intervenir personalmente y lo llamó a su oficina, lejos de las miradas curiosas. «Vinicius, escuché algunas cosas que se están diciendo», comenzó Clara, con un tono firme, pero preocupado. «No creas en todo lo que oyes. Confío en ti». Él desvió la mirada, sintiendo el peso de las palabras y del impacto emocional que los rumores le causaban. «Lo sé, pero a veces es difícil ignorarlos. La gente juzga demasiado rápido, y no quiero decepcionarla». Clara se inclinó hacia él, apoyando las manos sobre el escritorio. «No me vas a decepcionar. Yo veo tu dedicación, tu valentía, y sé quién eres». El contacto visual prolongado encendió una electricidad silenciosa. El corazón de Vinicius se aceleró, y comprendió que no era solo confianza profesional lo que crecía entre ellos, sino algo mucho más profundo. Mientras hablaban, Marcelo observaba desde lejos, dándose cuenta de que sus manipulaciones no funcionaban como había planeado. Cada ataque no hacía más que fortalecer el lazo entre Clara y Vinicius. Más tarde, Clara pidió a Vinicius que la acompañara en un proyecto especial fuera de la oficina. Caminaron juntos por los pasillos y después hacia un jardín interno de la empresa, un espacio tranquilo con luz suave y bancas de madera. «¿Sabes, Vinicius?», dijo Clara, rompiendo el silencio. «A veces olvidamos que, detrás de cargos y títulos, seguimos siendo personas, y las personas pueden sorprenderse unas a otras». Él sonrió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y alegría. «Usted me sorprendió primero, Clara. Nunca imaginé que una empresaria tan poderosa pudiera ser tan humana». Ella se sonrojó levemente, desviando la mirada, pero con una sonrisa en los labios. «Humana. Tal vez eso sea exactamente lo que necesitamos ser, incluso en medio de tanta presión». La tensión romántica crecía con cada instante, cada conversación, cada mirada callada. Y mientras Marcelo continuaba con sus maniobras para minar la confianza entre ambos, Clara y Vinicius descubrían que, juntos, podían enfrentar mucho más que cualquier rumor o intriga. El juego de poder y de romance apenas comenzaba, y su conexión se volvía cada vez más imposible de ignorar. Era una mañana lluviosa, y la empresa parecía aún más silenciosa de lo habitual. El clima pesado reflejaba la atmósfera de tensión que Marcelo cultivaba. Había planeado algo arriesgado: provocar una situación crítica durante una videoconferencia con inversionistas internacionales, con la esperanza de humillar a Vinicius y, al mismo tiempo, sembrar dudas en la mente de Clara sobre la confianza que había depositado en él. Vinicius estaba listo para presentar los informes finales del proyecto cuando, de repente, surgió una falla técnica cuidadosamente orquestada por Marcelo. La computadora se congeló, los gráficos desaparecieron de la pantalla y una alerta roja parpadeaba en el monitor, provocando murmullos inmediatos entre los inversionistas. «Esto es un desastre», murmuró Vinicius, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Tranquilo, Vinicius», dijo Clara, acercándose con rapidez. «Respira profundo. Concéntrate. Tú puedes resolverlo». Él la miró, percibiendo la fuerza que emanaba de su apoyo. Un calor le recorrió el pecho, y algo dentro de él se encendió. Sabía que, a pesar de la presión, no estaba solo. Mientras todos esperaban, Vinicius reconfiguró el equipo, conectó los datos alternativos y, con una mezcla de nervios y determinación, retomó la presentación. Su voz sonaba firme, cada palabra medida, cada número explicado con claridad. Clara lo observaba, fascinada no solo por su competencia, sino por la valentía que se reflejaba en cada gesto. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en ese momento ninguna palabra fue necesaria.
Había una conexión silenciosa, pero intensa, que lo decía todo sobre confianza y complicidad. Al otro lado de la sala, Marcelo estaba rojo de furia. Su intento de humillar a Vinicius había fracasado de forma estrepitosa. Y lo peor, cada uno de sus movimientos solo fortalecía el vínculo entre el joven y Clara. Cuando la videoconferencia terminó, los inversionistas felicitaron a Clara por el excelente trabajo de su equipo. De manera discreta, enviaron elogios a Vinicius. Él se sintió orgulloso, pero también profundamente agradecido por el apoyo silencioso de Clara. «Salvaste el día, Vinicius», dijo ella, acercándose y sosteniendo levemente su brazo, como si quisiera transmitirle seguridad y cercanía. «Lo salvamos juntos», respondió él, sintiendo la tensión y la emoción de aquella victoria compartida. Mientras caminaban por el pasillo, la lluvia seguía golpeando afuera, pero dentro de ellos había calor, confianza y una cercanía imposible de ignorar. El romance, que crecía en silencio con cada desafío, se volvía ahora innegable. Marcelo, consciente de que sus planes resultaban cada vez más inútiles, empezaba a pensar en estrategias más agresivas. Pero Clara y Vinicius ya sabían algo que él no esperaba. Juntos eran mucho más fuertes que cualquier intriga que intentara separarlos. La batalla estaba lejos de terminar, pero en ese instante compartían algo que nadie podía arrebatarles: confianza, valentía y el inicio de un sentimiento imposible de negar. En los días siguientes, Marcelo se dio cuenta de que sus estrategias profesionales no estaban funcionando. Vinicius se mantenía firme, y Clara lo apoyaba con convicción. Frustrado, decidió atacar en un terreno más personal y emocional. Comenzó a difundir rumores sobre la vida privada de Vinicius, insinuando que tenía intereses ocultos o que se estaba aprovechando de Clara para ascender dentro de la empresa. Al llegar a la oficina, Vinicius notó miradas extrañas y murmullos más insistentes. El peso de las habladurías podría haber derrumbado a cualquier joven, pero él no estaba solo. Clara, al percibir el impacto, lo llamó a una conversación privada. «Vinicius, ignora lo que dicen», expresó Clara, con voz firme pero cargada de preocupación. «Confío en ti. Sé que jamás te aprovecharías de mí ni de la empresa». Él sintió un nudo en el estómago, pero la presencia de Clara calmó su corazón. Gracias, Clara. Significa mucho para mí que creas en mí». Mientras hablaban, la tensión se transformó en un instante íntimo. Sus miradas se encontraron, y por un momento el mundo corporativo se desvaneció. No había rumores ni envidia, solo confianza y conexión. Marcelo, observándolo lejos, entendió que cada ataque personal solo unía más a Clara y a Vinicius. Frustrado, empezó a planear algo mayor. Necesitaba separarlos, pero de forma sutil, usando la influencia emocional de la madre de Clara, una mujer rígida y controladora que jamás había probado relaciones fuera de su círculo social. Mientras tanto, Vinicius y Clara encontraban fuerzas en la complicidad silenciosa que crecía entre ellos. Cada desafío enfrentado juntos reforzaba el vínculo, creando una alianza que ni siquiera el villano más astuto podría quebrar fácilmente. Al final del día, mientras salían de la oficina bajo la luz suave del atardecer, Clara miró a Vinicius y dijo: «No sé cómo, pero siento que juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Él sonrió, sintiendo el corazón acelerarse, y respondió: «Yo también lo siento, Clara. Nada nos va a separar». Marcelo, frustrado, comprendió que su guerra emocional apenas comenzaba, pero que Clara y Vinicius se volvían cada vez más fuertes, unidos por confianza, valentía y algo más profundo que ninguna intriga podría destruir. El romance crecía en silencio, pero con intensidad, y la batalla entre el amor y la intriga no hacía más que intensificarse. Marcelo estaba decidido. Si los ataques sutiles y los rumores no funcionaban, tendría que ser más agresivo. Su plan ahora era crear una situación que pusiera a Clara y Vinicius en un conflicto directo, intentando minar la confianza que crecía entre ellos. Para eso, contaría con la influencia de su madre, la mujer rígida y controladora que nunca aceptó a Vinicius. A la mañana siguiente, Clara recibió una llamada inesperada. Su madre quería hablar de inmediato sobre su relación con Vinicius. El tono de la llamada era imperativo, como siempre, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras tanto, Vinicius intentaba concentrarse en sus tareas, pero percibía la tensión creciente en el ambiente. Sabía que algo estaba a punto de ocurrir y que Marcelo estaba detrás de cada movimiento. En la sala de reuniones, la madre de Clara entró con una postura impecable y una mirada de reproche. «Clara, necesitamos hablar sobre ti y ese»,
pasante. Clara respiró hondo, conteniendo la ansiedad que crecía. Mamá, él no es solo un pasante. Es honesto, dedicado y confiable. Vinicius, presente en la sala por casualidad, se sintió directamente atacado. Con todo respeto, señora, no estoy aquí para causar problemas. Solo hago mi trabajo de la mejor manera posible. La tensión era palpable. Marcelo observaba desde la distancia, satisfecho con el clima tenso que había creado, creyendo que finalmente podría romper el vínculo entre Clara y Vinicius. Pero algo inesperado sucedió. Clara se mantuvo firme, enfrentando a su madre con determinación. Mamá, yo decidí. Vinicius es importante para mí, y juntos enfrentaremos cualquier obstáculo. Vinicius, conmovido por la valentía y la confianza de Clara, sintió una ola de emoción recorrer su cuerpo. Por primera vez, la sensación de estar realmente apoyado y aceptado era completa. La mirada entre Clara y Vinicius era intensa, silenciosa, pero cargada de una promesa implícita. No importaba lo que Marcelo o cualquier otra persona hiciera, ellos permanecerían unidos. Marcelo comprendió que su plan había fracasado. Toda la manipulación, rumores y ataques emocionales solo reforzaron la alianza de la pareja. Sabía que necesitaría algo aún más audaz y quería separar a esos dos corazones determinados. Mientras la tensión disminuía en la sala, Clara y Vinicius intercambiaron una sonrisa discreta, casi como si celebraran silenciosamente la victoria. El romance, que había crecido discretamente entre intrigas y desafíos, ahora era imposible de negar. Habían enfrentado juntos el primer gran obstáculo, y la conexión entre ellos se volvía cada vez más intensa, inquebrantable y profunda. El amor había nacido de la valentía, la confianza y la lealtad, y ninguna intriga podría borrarlo. En los días siguientes, Clara y Vinicius comenzaron a notar que la paz recién conquistada abría espacio para algo aún más profundo. Sin la constante sombra de Marcelo, pudieron enfocarse no solo en el trabajo, sino también en la conexión que crecía silenciosa entre ellos. Cada reunión, cada proyecto completado juntos reforzaba no solo la confianza mutua, sino también el vínculo personal que se fortalecía día tras día. Cierta tarde, Clara invitó a Vinicius a almorzar en un café cercano a la empresa. Era un gesto simple, pero cargado de significado, un momento para estar juntos fuera de las presiones corporativas. «Sabes, Vinicius», comenzó ella, jugando con su taza de café sin mirar realmente el contenido. «Todavía me parece increíble cómo lograste mantener la calma ante todo lo que pasó. Tu valentía no pasó desapercibida». Él sonrió, sintiendo que la admiración de ella penetraba en su corazón. «Gracias, Clara, pero solo lo logré porque sabía que tú confiabas en mí». La mirada que intercambiaron decía más de lo que las palabras podrían expresar. Era un reconocimiento silencioso de lo que ambos ya sentían, un respeto profundo y una atracción que iba mucho más allá de la superficie. Mientras conversaban, reían de pequeñas historias de la oficina y compartían ideas sobre proyectos futuros. Se percibía que la intimidad se volvía natural y orgánica. No necesitaban dramatismos ni declaraciones formales. La cercanía entre ellos hablaba por sí sola. Esa misma semana, el equipo notó un cambio sutil. La colaboración entre Clara y Vinicius parecía inspirar a todos alrededor. La confianza que demostraban el uno por el otro contagiaba a los colegas, creando un ambiente laboral más armonioso y productivo. Y, aunque Marcelo aún rondaba mentalmente el horizonte, calculando formas de recuperar su poder, sabía, en su interior, que la barrera erigida por el vínculo entre Clara y Vinicius no sería fácil de atravesar. El respeto, la valentía y la lealtad mutua se habían vuelto más fuertes que cualquier intriga. Mientras el sol se ocultaba aquella tarde de viernes, Clara y Vinicius caminaban por el jardín de la empresa, con las manos entrelazadas. El viento suave parecía celebrar silenciosamente su conquista, no solo la victoria sobre Marcelo, sino también el inicio de una historia construida sobre amor, confianza y compañerismo. El futuro aún guardaba desafíos, pero juntos sabían que nada podría romper la conexión que habían forjado, sólida, intensa e imposible de ignorar. La empresa, el trabajo, las intrigas, todo eso se volvía solo un escenario para lo que realmente importaba: el florecer de un romance único e inspirador.